Hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción. Soy Patricia, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por escucharnos. El tema del día de hoy, el cambio. Una de las cosas más complicadas en la vida, yo creo, y más constantes. En fin. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar o pueden encontrar este podcast en Spotify, Deezer, iTunes, TuneIn, Google Podcast y recuerden que ya tenemos el canal de YouTube, Ser Salud Emoción. Bueno, entonces comencemos con nuestro día de hoy. La obsesión por el pasado, la incertidumbre por el futuro, la sensación de desamparo por lo que no fue, por lo que no pudo ser, el apego y la resistencia a soltar, a seguir adelante, el miedo a dar el salto al vacío nos va petrificando, convirtiéndonos en estatuas de sal, con una posibilidad suspendida en la nada, en el hilo del tiempo del correr de una vida que pasa. Con o sin nosotros, que no se detiene, que no nos espera, y se va ante nuestros ojos como espectadores, inmóviles, mientras nos desmoronamos con el correr del viento, erosionándonos con el correr de los años, desolados en un lugar con posibilidades truncas, por no querer caminar. Autor mí mismo. Es una pequeña reflexión con la que quiero empezar el tema de nuestro día de hoy, que es el cambio. Cambios hay en nuestra vida de manera constante. Nunca somos los mismos. Yo no soy la misma que hace 2 minutos. ¿Por qué? Porque con cada acción, con cada pensamiento, se va modificando algo de mí, voy dejando algo atrás y me voy convirtiendo en algo nuevo. Esto es así siempre, esto es la constante de nuestra vida. Sin embargo, nuestra falsa idea de permanencia, nuestra falsa idea de que nada cambia, hace que perdamos esto de vista y se nos hace muy difícil el aceptar el movimiento continuo de la vida. Y aunque el cambio es algo permanente, nos peleamos con él a cada instante, poniendo de manifiesto todas nuestras resistencias, todos nuestros juegos con los cuales tratamos de defendernos para no cambiar, o más bien para tratar de controlar, sin darnos cuenta que en este intento de control, en realidad lo único que estamos haciendo es resistir lo inevitable, porque al final del día es algo que siempre está en nuestra vida. No solamente los cambios se refieren a cambios grandes, como cuando me voy a cambiar de casa, por ejemplo, cuando voy a entrar a un nuevo trabajo, cuando termino una relación, cuando cambio de etapa de vida. En cada cambio, en cada momento en el que nos movemos del lugar, algo dejamos atrás. Y esto es a lo que le tenemos mayor resistencia, a soltar, a dejar ir. Tememos demasiado lo que no conocemos y eso hace que se nos dificulten los cambios. Eso hace que nos peleemos con ellos. Eso hace que no podamos fluir. Esta palabra la menciono mucho. Pero al final de fluir se trata de aceptar cada proceso, cada situación y cada momento. De aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. De aceptar lo que me gusta de mí y lo que no me gusta tanto.
porque es de esa aceptación de donde realmente se produce el cambio, de donde realmente se produce el movimiento, y no de imponernos cosas como normalmente hacemos. En terapias Gestalt se habla de algo que se nombra como teoría paradójica del cambio. Esto es que el cambio ocurre justo cuando el cambio no es el objetivo. Es decir, más bien se busca el hacernos conscientes de todas aquellas resistencias que básicamente son mis miedos y aquellos juegos de supervivencia o todas aquellas cosas que hago para evitar un algo, para evitar básicamente dolor, para evitar repetir una experiencia en algún sentido. La paradoja de eso es que mientras más me resisto, más persiste. Mientras más me resisto a aceptar algo, más lo hago fuerte. En el momento en el que empiezo a darme cuenta de mi resistencia, en el momento en que empiezo a darme cuenta del qué hago y cómo lo hago y para evitar qué, o de dónde viene esa defensa, es en el momento entonces en que algo hace clic, algo se acomoda. Y es entonces cuando viene el cambio. Y es entonces cuando realmente me voy a mover del lugar. De otra manera no pasa. ¿Por qué? Porque es una guerra conmigo mismo. Porque es una guerra entre el avanzar y el permanecer. Porque es una guerra entre lo nuevo y lo viejo. Si por un momento soltamos esa guerra y nos concentramos más bien en ser lo que somos, nos concentramos más bien en el autoconocimiento, nos concentramos en el poder validarnos, en el poder llevar a cabo o poder crear las herramientas que necesito de autoapoyo, entonces va a haber un cambio, entonces va a haber un movimiento, pero este movimiento no va a venir como un objetivo, no va a venir como algo a lo que tengo que llegar, porque es como si estuviéramos negando una parte de nosotros mismos. De la negación, de esta resistencia a avanzar, que también implica aceptar lo que soy, entonces va a pasar lo que sea, pero no va a haber cambio. Cuando más nos esforzamos en ser otra cosa y no lo que somos, cuanto más nos esforzamos en ser o hacer algo diferente, menos logramos que se presente, menos logramos que se materialice. Porque de alguna manera estoy negándome, porque de alguna manera estoy invalidándome, porque de alguna manera estoy resistiéndome a mí mismo. Y eso va a producir solo una guerra interna. En general, cuando por ejemplo acudimos a terapia o buscamos algún tipo de ayuda externa, es porque hay algo de nosotros que no me está funcionando, que funcionó en algún momento. Todo lo que hacemos
es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos en un determinado momento. Todo lo que llevamos a cabo es nuestra mejor forma de enfrentar la vida y de enfrentar las circunstancias de la misma en un momento específico. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos suspendidos en ese momento. No actualizamos, no seguimos adelante y nos quedamos pegados a una forma de comportamiento y a una forma de interpretación del mundo. Eso hace que nos vayamos haciendo rígidos, eso hace que nos vayamos haciendo inflexibles y que cada vez vamos diezmando más nuestra capacidad de adaptación, que al final tiene todo que ver con el cambio. Realmente es este poder fluir, este poder adaptarnos a la novedad, este poder tocar la novedad, sin importar que sea agradable o desagradable. La novedad no siempre es algo bonito, ni tiene por qué serlo. La novedad consiste en que es algo diferente en mi vida. Y ese diferente hace que tengamos que poner en marcha absolutamente todas y cada una de nuestras capacidades de adaptación, todas y cada una de las herramientas tanto internas como externas que tengamos para poder hacer frente a esa adaptación, a ese cambio, a esa situación diferente. Por ejemplo, cuando empecé a vivir sola, fue muy chistoso. Tengo una gatita, se llama Calabaza. Y pasó una semana en que, sin darme cuenta, yo estaba viviendo solamente en una recámara del departamento, es decir, en mi recámara. Y eso pasaba también con Calabaza. Habíamos estado acostumbradas a compartir, a vivir con roomies, entonces de alguna manera de esa forma te acostumbras a convivir en un espacio pequeño, ¿no? O sea, realmente sí ocupas las áreas comunes, pero no, como que no te sientes, o cuando menos yo no me sentía con la completa libertad como para deambular en otras áreas de la casa. Usabas lo indispensable y se acabó, pero realmente pasaba el 99% del tiempo que estaba en esa casa, en ese lugar, en mi recámara. Y sin darme cuenta, cuando me mudé a vivir sola, estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ya era como una costumbre, un patrón instalado. Y de pronto, no es que me diera cuenta de que yo lo estaba haciendo, me di cuenta porque observé a mi gatita. Y de pronto me di cuenta de que ella no salía de la recámara, de que pues sí, deambulaba un poco por todo el departamento, pero realmente pasaba la mayor parte del tiempo en la recámara. Y eso fue lo que me hizo dar cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, de que sí, ya me había mudado a vivir yo sola, pero no había cambiado esa forma de convivir con el espacio. Y no me había dado cuenta. Fue hasta que observé esto que entonces empecé a habitar realmente mi casa y empecé a apropiarme realmente del espacio y empecé realmente a vivir de otra manera. Les menciono esto porque es un ejemplo del cómo a veces no nos damos cuenta
de que estamos repitiendo la forma de hacer las cosas, pero que ya no es necesario. En el momento en el que me di cuenta de esto, entonces vino el cambio. Entonces vino la apropiación del espacio. Entonces vino un aceptar mi nueva realidad y un fluir diferente en ese espacio, en ese lugar y en mi vida en general. La siguiente mes que me mudé de departamento, ya no pasó eso. Ya yo llegué y me apropié del espacio completamente. ¿Por qué? Pues porque ya había yo pasado ese proceso de adaptación. Porque ya había experimentado otra forma de libertad en un espacio. Otra forma de hacer lo mío. Entonces, para la siguiente vez, fue mucho más fácil. Eso pasa en general con los procesos de cambio en nuestra vida. Al principio no sabemos en dónde poner las piezas. Al principio no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Y da miedo. Da miedo a todo y a nada. Se activan inmediatamente nuestras memorias en donde nos llevamos alguna mala experiencia, nos llevamos algún mal rato, nos llevamos algún chasco. Porque al final del día, nuestro cerebro está habilitado y está hecho para mantenernos vivos y para protegernos. Entonces, cualquier movimiento, cualquier novedad, cualquier diferencia, la vamos a interpretar como un riesgo, queramos o no. Y de alguna forma sí lo es. Cada nueva experiencia conlleva un reto. Cada nueva experiencia es un riesgo. Puede salir bien o puede ser un chasco rotundo. Puedo tener una experiencia de eso que atesore porque fue magnífica, o puede ser una experiencia que quiera borrar por completo porque resultó ser una historia de terror. Todo puede pasar, eso es un hecho. Y ese todo puede pasar justo es lo que resulta confrontante, porque ahí es en donde el cambio puede darse o no, porque es ahí en donde se activan nuestras resistencias, porque es ahí en donde nos petrificamos muchas veces, justo por la incertidumbre. Se dice que cada cambio interno se convierte en un conflicto entre Eros y Tánatos. ¿A qué se refieren con esto? Eros sería el instinto de vida y Tánatos el instinto de muerte. ¿A qué equivaldría cada uno? El instinto de vida equivaldría al cambio, a estar dispuesto al movimiento de la vida, y Tánatos o el impulso de muerte equivaldría a nuestras resistencias. ¿Por qué? Porque al final mis resistencias me van a anclar al pasado, me van a anclar a lo que ya fue. Al final la vida es un vaivén o una convivencia entre ambas cosas, entre lo que fue y en lo que viene. Pasado y futuro, al final del día. La vida significa transformación. La transformación significa cambio. Para ese cambio necesita haber conciencia de mí, conciencia de
lo que pasa a mi alrededor, conciencia del lugar en el que estoy parado. No puedo avanzar en la vida si no tengo conciencia de en dónde estoy. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a ir hacia adelante si no sé ni siquiera en dónde estoy parado? Suena complejo, ¿no? El poder avanzar sobre qué, sobre nada, si no tengo conciencia de mí mismo, si no tengo conciencia de mis circunstancias, si no tengo conciencia de mi entorno, es difícil avanzar. Y justo de esta conciencia es que van a venir el marco de posibilidades de avanzar y de tomar caminos. ¿Por qué? Porque justo de ahí viene el que yo me dé cuenta de mis necesidades y en base a darme cuenta de qué necesito es que voy a estar dispuesto o no a caminar, a cambiar, a ir por aquello que quiero, que me hace falta, aquello que pueda cubrir mi necesidad. Sin embargo, justo en este momento en el que me doy cuenta de mi necesidad, que en general puede conllevar o estar acompañado de un malestar, es como por ejemplo, si paso mucho tiempo sentado en una posición, puede ser que empiece a tener como entumecimiento en una pierna o molestia en alguna parte de mi cuerpo porque la posición en la que estoy está conllevando una tensión que me hace sentir incómodo. A partir de la conciencia de esa incomodidad y de ese malestar es que me voy a invitar a mí mismo a cambiar de posición, a moverme de lugar. ¿Para qué? Para pasar a una situación más cómoda. Sin embargo, aun cuando en nuestra vida nos puede acompañar este malestar, también puede ser que no me mueva. También puede ser que me petrifique. También puede ser que todas mis resistencias se pongan activas. ¿Por qué? Porque me va a dar miedo. ¿Qué tal que decido avanzar y las cosas no salen como yo quisiera? ¿Qué tal que me arriesgo a hacer el movimiento y sale peor? Esas son las resistencias, en donde empezamos a dudar de nosotros mismos y empezamos a dudar de la necesidad que nos está invitando a llevar a cabo el movimiento, que nos está invitando a el hacer las cosas diferentes. Esto también recibe el nombre de área de confort, ¿no? Esta cuestión que decimos, ay, claro, ya, pues es que estás en tu área de confort y por eso no te mueves. El área de confort en realidad es lo menos confortable del planeta. Es en donde podemos llegar a sentir el mayor malestar. Es en donde podemos llegar a estar más inquietos, más apesadumbrados. Pero es lo que conocemos. Es justo esta guerra entre Eros y Tánatos. Es justo esta necesidad de cambiar mi pierna de posición y al mismo tiempo la resistencia a moverla porque se siente re feo cuando movemos la pierna y está entumecida, pues sí como que se acalambra, sí como que las sensaciones no son nada agradables, aun cuando pasada esa sensación que de inicio es desagradable, tengamos un momento placentero. Eso pasa en nuestra vida en general.
estamos hechos bolita en aquello que conocemos, nos acomode o no, nos guste o no. De pronto esta incomodidad empieza a ser tal que me hago consciente de ella. Y entonces viene la necesidad de moverme. Y entonces viene el miedo. Y del miedo vienen las resistencias, que para empezar se manifiestan en dudar de nosotros mismos y empezar a dudar de nuestra decisión de movernos, empezar a dudar de la decisión que tomamos de hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque al final del día lo otro era incómodo y probablemente era insoportable en muchos sentidos. Pero es lo que conozco. Y lo que conozco me hace sentir una seguridad. Displacentera tal vez, pero me hace sentir seguro porque cuando menos en eso que conozco, agradable o no, sé cómo moverme, sé qué hacer, sé cómo comportarme, sé cómo manejarlo. Si me muevo del lugar, me voy a enfrentar a algo completamente desconocido. Y en eso desconocido no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo manejarlo, y eso puede ser apabullante, completamente. Y entonces, a veces sostenemos situaciones y cosas que en realidad nos hacen daño porque la novedad de la incertidumbre resulta demasiado abrumadora. Y entonces, ¿qué hacer? Puedo decidir quedarme en donde estoy, ser una estatua de sal y ver la vida pasar. Y también puedo decidir el dar un paso a la vez. ¿Cómo? Reconociendo el hecho de que necesito moverme, pero me da miedo. Reconociendo que eso que estoy acostumbrado a hacer ya no me viene tan bien del todo. Y reconociendo mis miedos. Explorando de dónde vienen. Explorando en dónde se crearon. Porque tampoco es que hagamos las cosas así porque seamos tontos, pues. Tampoco es que yo me aferro a algo que me está haciendo daño porque por necio, nada más. No. El hecho de no moverme, el hecho de quedarme petrificado tiene que ver con que pasó algo en algún momento que me lastimó, que me dolió tanto, que me da miedo nuevamente sentirlo, que me da miedo nuevamente explorarlo, que me da miedo nuevamente vivirlo. Y eso muchas veces es lo que hace que yo me aferre a situaciones que ya ni siquiera me son convenientes o viables. Pero si no me doy cuenta de cuál es el conflicto detrás de esa negación, detrás de eso que me impide moverme como un grillete puesto en el pie y además con cadena corta, es muy difícil que pueda cortar el grillete. Y entonces empiezo una guerra de desacreditación incluso conmigo mismo.
en donde incluso puedo llegar a maltratarme por no lograr hacer el cambio, por no lograr dar el paso, por no lograr hacerlo de otra manera. ¿Qué pasa si en lugar de eso nos damos un pequeño impas? Y primero nos reconocemos a nosotros mismos. Y primero vemos nuestro miedo de frente. Y primero tocamos esa herida para poder sanarla. Primero toco ese dolor que me lleva a comportarme de una cierta forma y que me lleva a no moverme. Tal vez, si lo hago, entonces abra la puerta para avanzar y entonces abra la puerta y de pronto me dé cuenta que ya pasé el umbral y de pronto me doy cuenta del que el cambio ya pasó. Los dejo con esta frase. El cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Buda. Como siempre, un gusto estar con ustedes y compartir un poco. Espero les sea de utilidad. Si les gusta, compartan. Hasta la próxima.